Buen día, Presidenta Sheinbaum. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. No me pongo de pie para no obstruir el tiro de las cámaras. El día de ayer se revelaron declaraciones del ex embajador Ken Salazar en una entrevista donde declaró, y cito textual, que él no tenía ningún conocimiento ni información que apuntara a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuviera pactos con los narcos, y de eso continúa asegurando que lo respetaba. Esto en una entrevista que le cedió a Jorge Ramos el día de ayer. No hay forma cierta de saber si ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura de las declaraciones e información que suelta el gobierno federal el día de ayer, justamente en este mismo espacio, su opinión sobre las declaraciones del embajador, pues que contradice, de hecho, lo que escribe en su propio libro con la fuente del presunto susurrador, que, por cierto, sin mencionar el nombre, tiene un perfil muy interesante. Este presunto susurrador, como él lo llama, lo caracteriza como un empresario que antes apoyaba a López Obrador y ahora ya no. A esa parte no me la… Viene en el libro. No la capté. Sí, sí. En efecto, tienes razón. Hace unos días salió en el periódico Reforma un resumen, según esto, del libro de Ken Salazar, que todavía no está publicado, hasta donde entiendo, ¿no? Todavía no se puede adquirir, hasta finales de julio. Pero según esto viene un adelanto, donde, a ver, no sé si tienes ahí lo que salió en Reforma, que dice el libro de Ken Salazar: teme AMLO que hable el Mayo. Eso lo dice Ken Salazar en su libro. Sin embargo, ¿cuál es su fuente? La que tú dices, un empresario del que no quiere decir su nombre. Y ayer sale publicada una entrevista que en efecto no sabemos si fue hace unos días, creo que el 3 de julio creo que fue cuando salió la entrevista, y ayer se movió mucho en las redes sociales, en donde le dice, no sé si la tienes ahí. Bueno, sobre eso en el libro usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo, y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación. Pero ahí es donde se para ese capítulo. La entrevista se publica hace 18 horas a partir del día de ayer. Nueva manera de contexto. Qué bueno que lo aclaras. Permítame insistir sobre este perfil, diría el clásico, suponiendo sin conceder que fuese cierto lo que menciona relacionado a la fuente del señor Ken Salazar, un empresario que antes apoyaba al presidente López Obrador y ahora no, y que particularmente esta fuente se encarga de proseguir con la narrativa de narcopresidente al embajador de los Estados Unidos. Pues está para asumir de quién se trata, presidenta, ¿no? Bueno, que cada quien saque sus conclusiones de quién se trata. Es como las probabilidades son muy pocas de que sea muchas personas. Todos estamos pensando en una. Lo que es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el ex embajador plantea otra cosa, que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del
avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de 2 miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Y ayer Rosa Isela presentó claramente cómo fue este proceso. ¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar hoy, relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo? Pues la detención de Ovidio Guzmán, la detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel. ¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014, que por cierto se vuelve a fugar y lo vuelven a detener. Pero del 2001 que se fuga de la cárcel al 2014 no hay detención de él. Y además está ya la sentencia García Luna, en donde el propio jurado de Estados Unidos dice claramente que había vínculos y recibía dinero de ese mismo grupo delictivo García Luna, que fue con Fox, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, y con Calderón, su secretario de Seguridad. Entonces es la declaración de Ken Salazar relacionado con esto del ex embajador, y al mismo tiempo pues todas las detenciones que hubo en el periodo del presidente López Obrador de personajes de este grupo delictivo. Notorio, público. Correcto. Presidenta, moviendo de tema… Pero eso sí, el narcogobierno, narcocandidata en su momento, todavía ahora está todos los días en esta campaña sucia, campaña negra, campaña pagada, con mucho dinero para desacreditar a nuestro gobierno y al gobierno del presidente López Obrador. Pero no tiene absolutamente ninguna base, al contrario, los resultados que tenemos en seguridad pues son enormes. Presidenta, en un segundo tema, hay agravios que uno deja pasar como nación, como pueblo, pero hay otros que honestamente merecen respuesta. Y en el caso de este personaje que profiere el agravio, pues aparte tiene toda una red bastante interesante de desenmarañar. Me refiero a Eduardo Feynman, periodista argentino, que el día de ayer… Bueno, fui muy generoso con lo de periodista, la verdad. Este argentino, Eduardo Feynman, por cierto, filopartidista de Javier Milei y respaldado por la agencia Atlas Network, que es justamente la que genera la guerra digital de narcopresidente, narcoestado y demás, revela y dice en un programa de radio que los mexicanos somos detestables como pueblo, como nación. Ese mismo periodista fue el que dijo. Correcto. Bueno, no sé. Adelante. Que justamente, de hecho, el primero que lo dice, no lo había quedado como un trascendido de redes sociales, pero el primero que lo oficializa en un medio de comunicación, asegurando que él había hablado con elementos del equipo ecuatoriano de fútbol, habían sido amenazados por cárteles mexicanos para que así se diera la derrota de Ecuador en el Estadio Azteca. No menciona que pues le llevamos ganando a Ecuador los últimos 40 años, no sé si desde esos entonces el supuesto cártel los había amenazado, ¿verdad? Bueno, Eduardo Feynman, adicionalmente, como si fuese poco, además de pertenecer a Atlas Network, de ser un engranaje dentro del gatillerismo mediático de Argentina, pues también es uno de los aliados de Ricardo Salinas Pliego y promotores también de la agencia de La Derecha Diario. Y concluye esta cita de verborrea de odio a la altura de su papel nefastérrimo, asegurando que los mexicanos le tenemos envidia a argentinos como él, presidenta. A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman.
Eduardo Feynman, una persona, porque no sé si podemos catalogarlo como periodista, que inventa, porque así tal cual inventa, que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas de algún grupo del crimen organizado para que no ganara el partido con México. Primer problema, bueno, y aparte eso que pone en un mensaje lo comparte Salinas Pliego en su cuenta. Pues eso es importante, porque no es que lo haya dicho esta persona, sino que además se comparte en la cuenta de Salinas Pliego, como diciendo esto es verdad. Bueno, el propio equipo ecuatoriano dijo que era absolutamente falso. Pero el asunto es minimizar a la selección nacional y su gran triunfo frente a Ecuador y hablar mal de los mexicanos. Ahora, esa es la derecha mexicana y la derecha extranjera o de otros países. Y lo voy a poner, no sé si lo tienes, Ben, lo que dijo, porque es indignante. Pero nada más para que vean, un presunto periodista, vamos a llamarle así, un pseudo periodista, lo que dice de las y los mexicanos. Y este es el aliado de la derecha mexicana. O sea, la derecha mexicana no quiere a las mexicanas y a los mexicanos, no quiere al pueblo de México. Cuando hay una, ¿cómo? A ver si ustedes se acuerdan, un axioma en las matemáticas que es: si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? ¿Cómo? Transitividad, exactamente. Si A es igual a B y B es igual a C, pues A es igual a C. Entonces, si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México. Es transitividad directa. Pero vamos a ver lo que dicho. Indignante. Ya quisiera. Hinchaste entonces por Noruega, por Inglaterra, México. ¿Con quién fuiste, Edu? Yo quería que gane Inglaterra. Detesto a los mexicanos. Claro, los detesto con mi alma. El ahorita ese se los puede meter en el orto. Pero yo estoy con vos, Edu. Yo quería que perdiera México. No, detestables esos tipos. El que sacaste hace unos días, ¿te acordás del periodista que la envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo. No se envidian. Quieren ser como nosotros y no les da el piné. Pero no son clásicos para nada. Y menos en el fútbol, ¿viste? La verdad son de madera. Bueno, ahí está para todas y todos, pero repito, lo interesante de esto no solamente es la indignante declaración de este personaje ante el pueblo de México, lo que piensa de lo que somos las y los mexicanos, sino sus amistades, los que lo levantan, los que se toman foto con él, los que lo retuitean, bueno, ya no se dice retuitear, ya no sé cómo se dice, los que comparten en X sus dichos, pues es la derecha mexicana y particularmente un personaje de la derecha mexicana, que por cierto está en concurso mercantil su televisora. Nada más lo digo como nota. Ayer salió en los periódicos. Bueno. Todavía no tengo una pregunta más. Rápida, breve, de hecho. Sobre el indignante. Pero habla de quién es. Y como lo digo, el que no quiera al pueblo de México, el que no quiera a México, nunca le va a ir bien. Nunca. Porque el pueblo de México es digno. Y miren que tenemos historia de dignidad. Gracias, presidenta. Breve, aprovechando la presencia del secretario de Hacienda sobre el precio de los combustibles, justamente si hay una ruta o una estrategia para alivianar justamente el precio de los costos y, de hecho, también con una connotación política. El presidente del PRI
propuso eliminar el IEPS. El mismo IEPS que ellos crearon en 1980 con José López Portillo y que recrudecieron en 2017 con los gasolinazos, ¿no? Ese impuesto que ellos crearon ahora lo quieren eliminar, que tiene esencialmente una carga importante en tema de combustibles energéticos. Entonces, preguntar si hay una estrategia justa a priori o a mediano o largo plazo para eliminar el precio de los combustibles, de las gasolinas. Bueno, en este momento la gasolina magna está en 24 pesos. Es el mismo precio que el año pasado. Cuando nosotros llegamos en el 24, llegó a estar hasta 26 pesos. Ahí fue donde juntamos a todos los gasolineros y dijimos, no, hay que ponernos de acuerdo para que no suba por encima de los 24 pesos. Y está en 23.99, poco menos. Pero no pasa de los 24, salvo en algunos lugares en particular, en donde se revisa de manera permanente. Este fue un acuerdo voluntario. El año pasado fue 24 pesos y este año se mantuvo en 24 pesos, aún y cuando el precio del petróleo aumentó. ¿Qué significa? Que considerando la inflación del 24 al 25, pues en realidad el precio de la gasolina está un poco más abajo. Si algo se mantiene en el mismo precio, pero aumenta la inflación, pues quiere decir que en términos reales disminuyó un poco el precio de la gasolina. Y nuestro objetivo es que siga manteniéndose por lo menos en ese rango. En el caso del diésel subió como 50 centavos por la situación en Irán y el objetivo es poderlo bajar más. Entonces estamos trabajando para poder bajar el precio del diésel. Ahora que se suspendió el alto al fuego en Medio Oriente, ¿no ocupa ese tema? Bueno, ayer reactivaron. Sí, reactivaron. Ayer hubo una reactivación. De hecho, hoy en la madrugada el presidente Trump mencionó que pues ya no se iban a volver a sentar con ellos, que no tenía sentido negociar. Sí, una pena. Porque no solo lo que significa una guerra, que nunca estaremos de acuerdo, sino el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles, en México y en el mundo entero. Aquí pues hicimos un esfuerzo muy grande, porque si no lo hubiéramos hecho, la gasolina hubiera llegado a los 30 pesos, 30, 32 pesos. Si no hubiéramos incorporado incentivos, es decir, reducir el IEPS y los acuerdos voluntarios con los gasolineros, estaría sobre 32 pesos más o menos. Entonces se mantiene en 24 pesos y el objetivo es que el diésel baje todavía más. Gracias, presidenta. Gracias. Y sí, en efecto son muy hipócritas de decir que ahora ya no quieren el IEPS y fue en la época de los gasolinazos. Ahí presentó ¿por qué no pones el de la inflación que presentó el secretario de Hacienda? De diciembre del 2015 a junio del 2018, la inflación llegó a 6.8% y eso fue por el incremento en el precio de la gasolina. Acuérdense que cada mes subía la gasolina, los llamados gasolinazos. Y yo me comprometí a que no iba a haber gasolinazos y lo estamos cumpliendo. Bueno, listo, vamos. A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cuál es la fórmula para lograr estos resultados en los 12 indicadores que han expuesto aquí? Es, primero, ser muy responsable en el gasto público y en la inversión pública. Eso es lo primero. Lo segundo, garantizar los indicadores se llaman macroeconómicos. Y lo tercero es el humanismo mexicano, porque recuerden que durante 36 años no aumentó el salario mínimo. De hecho, en el sexenio de Miguel de la Madrid, la caída del salario mínimo es enorme, porque las tasas de inflación llegaban a más del 100%. Y después no aumentó. El salario mínimo en el 2018 era de 2.800 pesos mensuales. El salario mínimo hoy es de más de 9.400 pesos mensuales. Reconocido por la OCDE, subió en 122% de
el 21 a la fecha. Entonces, si no hubiera habido aumento al salario mínimo, pues no habría capacidad adquisitiva del pueblo de México. Y la otra, los programas de bienestar que impulsan el consumo. Cuando la gente tiene recursos, compra, y al comprar se activa la economía. Entonces, si no hubiera habido aumento salarial, si hubiéramos seguido con la visión neoliberal, y si no hubiera habido programas de bienestar, sino compra del voto, como se hacía antes cada vez que había elecciones, y algo de programas sociales en algunos lugares, vinculado también con un vínculo electoral, si no hubiera habido ese cambio, no tendríamos los resultados que tenemos hoy. En su gobierno. E inclusive más, porque gracias al aumento salarial el IMSS se capitalizó, gracias al aumento salarial el ISSSTE se capitalizó, gracias a eso el IMSS ahora puede construir más hospitales, gracias a eso el ISSSTE puede construir más hospitales. Sin ese aumento salarial, pues no solamente impacta en estos indicadores, sino en muchos otros que tienen que ver con el bienestar del pueblo. Una de las apuestas de este gobierno, de este movimiento, es la riqueza compartida, Presidenta. ¿De qué manera traducir estos resultados en los indicadores y a su vez con el apoyo en los programas del bienestar, que bueno, son $1 billón en 2026? Hay una reducción de la desigualdad en México. No recuerdo ahora a ver si está por ahí. Disminución de la desigualdad. No recuerdo ahora exactamente el dato, pero no solamente salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza entre 2018 y 2024, sino que se reduce la desigualdad en México. ¿Cómo se mide eso? A través de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares del INEGI, que nos habla de cuál es la diferencia entre el primer decil de ingreso, el 10% que menos gana y el 10% que más gana en el país. Entonces, esa diferencia entre el decil más bajo y el decil más alto era enorme en el 2018, en el 2024 se redujo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distribución de la riqueza. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Con aumento salarial, porque si no, la riqueza que se genera se concentra en unos cuantos. Cuando hay aumento salarial, mejores prestaciones, hay distribución de la riqueza. Y cuando hay programas de bienestar, hay distribución de la riqueza. Porque antes solamente se veía el crecimiento del PIB. ¿Cuánto crecía el PIB? Que es importante, pero no lo es todo. Incluso en el sexenio de López Obrador, el crecimiento del PIB, por la caída de la pandemia, que fue como del 8% del PIB en el 2020, pues fue de 1,5%, un poquito más, %. Y sin embargo, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¿Cómo explicas eso? Distribución de la riqueza. No se concentra la riqueza en unas cuantas manos. Entonces, cuando hablamos de prosperidad compartida, es eso. Cuando hablamos de por el bien de todos, primero los pobres, es eso, es distribuir y que no se concentre en unos cuantos, porque a lo mejor tienes crecimientos del 4% anual, pero los pobres siguen siendo pobres o más pobres, porque esa riqueza generada se concentra en unos cuantos. Esa es la gran diferencia del modelo y la visión del desarrollo. Gracias. En otro tema, Presidenta, después de lo expuesto ayer, si ya se envió alguna nota diplomática a Estados Unidos por esta situación o si hay un instrumento jurídico. Hoy la Fiscalía entiendo que va a dar una conferencia de prensa. Entonces hay que esperar a la conferencia de prensa de la Fiscalía o un comunicado, no sé si es conferencia de prensa, comunicado, pero nos informaron que el día de hoy, con relación a lo que presentamos ayer, va a ser un comunicado. ¿Y la nota diplomática no se tiene contemplada por ahora? Es una consulta más que una nota diplomática a través del embajador de Estados Unidos y ya estamos esperando la respuesta. Presidenta, hoy en el Heraldo de México se publica una encuesta que le da el 69% de aval de la población, es decir, casi 7, 10 de cada 10 personas. ¿Qué responder a esto y en qué contexto se da, Presidenta, después de momentos complejos y ahora con estos resultados? Tampoco la vi, a ver si la pone, a ver si la tienes. Ha estado dura la campaña en contra nuestra. Bueno, no dura, porque no es el calificativo.
ha arreciado la campaña en contra nuestra. Y es muy fácil detectarlo porque son muchas cuentas que tienen muy pocos seguidores y que ahí te das cuenta que son los llamados bots. Y entonces cada vez hay más. Ahí es donde sabes si le están metiendo dinero o no a una campaña. Y también algunos influenciadores, influencers o ciertas cuentas que sale una nota en un periódico que tiene contenido falso, pero la replican y luego pagan para que se replique más. Y eso, el objetivo de ellos es generar opinión en contra del gobierno. Ese es su objetivo. Entonces, el que nos mantengamos con una aprobación mayor al 60%, vamos a decirlo así, cerca del 70%, que más o menos es lo que sacan todos los encuestadores, pues tiene que ver con una conciencia de la gente, que no se dejan llevar por noticias falsas. Y sobre todo para mí lo más importante es que la gente sepa que estamos haciendo nuestro trabajo, que damos resultados y que hay honestidad. Si no hubiera eso, no tendríamos el apoyo de la gente. Gracias. Y también preguntarle, ya mencionaba en las participaciones anteriores la aprobación del Parlamento Europeo al Acuerdo Global Modernizado y al Acuerdo Comercial Interior. ¿Qué significa para México que ya se haya aprobado este acuerdo con la Unión Europea, Presidenta? Bueno, facilita inversiones, facilita exportación de productos mexicanos a Europa y garantiza nuevos mercados, además del mercado de América del Norte. Entonces es algo importante para México. Hoy viene el presidente de la Comunidad Suiza. Presidente de Suiza. Lo vamos a recibir a las 10 de la mañana. Vamos a acabar un poco más temprano. Vamos a tener una reunión de como de 2 horas, en donde primero me reúno con él, luego con su comitiva y luego con algunos empresarios suizos que tienen interés en invertir en México. Y después vamos a dar un mensaje conjunto. Bueno, él por su parte y por mi parte a medios. Y ya por último, después de los resultados obtenidos con el Mundial aquí en México, fueron 13, 14 partidos, hay una propuesta de la Federación Mexicana del Mundial de Clubes de 2029. ¿El gobierno de México estaría apoyando esta propuesta para que se juegue el Mundial de Clubes en 2029 aquí en el país, presidente? Sí, pues vamos a ver las condiciones, ¿no? Tiene que ser siempre condiciones favorables para México. Pero pienso que va a venir ya Josefina pronto, en cuanto estén cerrados los datos de turismo, para que se pueda dar la información de cuántos turistas llegaron con el Mundial y el impacto del Mundial en la imagen de México en el mundo, que fortalece la visita, los visitantes extranjeros en nuestro país. Entonces vamos a ver en qué condiciones, siempre tenemos que buscar las condiciones favorables para México, pero sería creo que bueno para México en general, pero hay que ver las condiciones como quiera. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Está también el Mundial Femenil, creo que es en el 31. Gracias. A ver, vamos acá de este lado. A ver, el compañero. Buen día, Presidenta. Manuel Galeazzi Ramírez de Ciline y el Político en las Redes. Aprovechando que está el secretario de Hacienda y luego de mostrarnos los indicadores positivos de la economía mexicana, quisiera preguntarle qué opina respecto a que el Fondo Monetario Internacional redujo la estimación de crecimiento para este año y el siguiente, y si tiene algún indicador o una estimación por parte de la Secretaría de Hacienda. Con su permiso, Presidenta. Fue una reducción en general de las estimaciones a las economías globales por parte del FMI, resultante del choque en el mercado de energía por los eventos en el Golfo Pérsico. Entonces no fue una revisión exclusiva a la economía mexicana, hubo una revisión hacia la baja en general de la economía global. Vale la pena recordar el antecedente. El año pasado las primeras estimaciones del FMI ponían a la economía mexicana en recesión, con unas tasas negativas. Nosotros platicamos con los economistas del fondo, les explicamos por qué no veíamos ese escenario en la perspectiva para el 2025. Al final de cuentas, los datos acabaron dándonos la razón. Creemos de nuevo que en lo que toca a la economía mexicana vamos a tener un desempeño mejor que el pronosticado por el FMI, pero importante destacar, no es
que haya sido una reducción al pronóstico para la economía nacional, sino es una reducción a la economía global, y un conjunto muy grande de economías vieron revisadas sus pronósticos hacia la baja. Eso en primer lugar. Y segundo, creo que los datos que hemos presentado esta mañana y la estrategia de inversión pública de la presidenta, y como ella ha mencionado, el segundo semestre va a validar en buena parte los pronósticos iniciales que tenemos para la economía. Ellos hablan de incertidumbre económica. ¿Hay algo de esto? ¿Ustedes han detectado algo de esto o están equivocados en el Fondo Monetario? Creo que los datos que mostramos hoy, esta mañana, en materia de inversión extranjera, en materia de la recuperación y el dinamismo de la inversión y del consumo, muestran que, a pesar, digamos, de la posible incertidumbre proveniente del entorno comercial, la economía está sólida, el consumo está bien, las remuneraciones y el mercado laboral siguen desempeñándose de manera muy sólida. Entonces pensamos, la economía mexicana ha mostrado una solidez y una resistencia bastante peculiares, y pensamos que, a pesar de cualquiera de estos factores, vamos a tener un buen desempeño en el año. Gracias, secretario. Presidenta, preguntarle. No hay incertidumbre para la inversión, no hay, ninguna. Mientras cumplan con las reglas, las normas mexicanas, no hay ninguna incertidumbre, ninguna. Presidenta, preguntarle si tiene algún reporte respecto a que ayer hubo otro connacional fallecido a manos de la ICE. Sí, estamos preparando, no sé si hoy o mañana pueda, quizá mañana, presentarse con Roberto, porque nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas. Ya lo va a presentar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, las medidas tomadas hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Bueno, nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta pues es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. ¿Se acudirían a distintas instancias internacionales? Ya lo vamos a presentar. Presidenta, ya para finalizar, a menos de un año de que se realicen comicios electorales en 2027, usted ha mencionado que hay comportamientos de algunos políticos que son legales, pero no morales, ¿no? Incluso ha pedido dentro del movimiento, ya sé que tomó licencia y no le gusta posicionarse al respecto, pues que se moderen respecto a distintas actitudes. Sin embargo, en redes sociales, durante los partidos que se desarrollaron en el país, hubieron algunos funcionarios vinculados al movimiento que pues fueron captados en los estadios, ¿no? Como es el caso del diputado Javier Taja o algunas alcaldesas de Chiapas y uno del Estado de México. Quisiera preguntarle si desde su licencia que ha tomado dentro del movimiento seguiría haciendo un llamado a que se conduzcan dentro de la medida de austeridad. Cada quien es responsable de su actuación. Ya conocen mi posición y mi opinión. Incluso de otros partidos, porque también, o sea, de otros partidos el presidente del PRI estuvo en un palco y invitó a todos sus amigos. Pues ¿cuánto costó eso? Como diría el presidente López Obrador, ¿quién pompó? O sea, ¿de dónde salió ese dinero? Entonces, porque también se critica a un diputado que haya ido, que hubiera sido de Morena o de alguno de los partidos aliados, pues no se dice nada del cuántos fueron al partido, cuánto pagaron, pues que un boleto costaba 100,000 pesos. Si vas con toda la familia es $500,000 de pesos.
Y ya saben, pues mi opinión es que la justa medianía y este uso de recursos públicos, bueno, primero a lo mejor lo pagaron de su dinero, ¿no? Sí, es legal. Es legal, no tiene. Pero yo creo que tenemos que comportarnos en la justa medianía siempre y no tener estos excesos a los servidores públicos. Sí, justo se lo preguntaba porque también la misma presidenta de Morena dijo que pues esperaba que no tuvieran este tipo de comportamientos, ¿no? Y el acecho y la campaña mediática. Pero también por eso digo, porque habrá 2 o 3 que habían ido a un partido pagado con su dinero y yo no lo hubiera hecho, bueno, tan no lo hice que, tan no estoy de acuerdo que no fui, me fui mejor a la Gustavo Madero en la inauguración, aunque lo pudiera haber pagado con mi dinero, aunque me hayan regalado el boleto. Me parece que la mayor parte del pueblo de México no podía pagar un boleto en el estadio y que es mejor estar con la gente que pues en estos excesos. Y por eso le di el boleto a una joven que la pasó muy bien y que fue una extraordinaria representante de las y los mexicanos en el estadio, en la inauguración. Pero hay que hablar de los otros partidos, porque si no, o sea, de los políticos de otros partidos, que ahí sí no hay ningún problema. Hasta parece. Lo presumen, ¿no? También. Sí, una presunción tremenda. Ya por último, Presidenta, lo tenía pendientes de la semana pasada. Una vez que se confirmó la victoria de Keiko Fujimori en Perú, ¿usted ya ha tenido comunicación con ella? ¿Insistirá en No he tenido comunicación. Bueno, vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros, distinto al caso de Ecuador. Nosotros rompimos relación porque ellos invadieron nuestra embajada. En el caso de Perú, ellos rompieron la relación. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos manifestamos en el sentido de que el presidente Castillo está preso ilegalmente. ¿Insistiría en que se libere? Ese punto de vista es nuestro punto de vista y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no, tiene pruebas. La cantidad de votos que se necesitaban para ello no se cumplieron en el Congreso, es tan sencillo como eso de Perú. Esa es nuestra posición, pero ellos por esa posición que nosotros tuvimos, que además es declarativa, en ningún momento representó nada más, ellos decidieron romper las relaciones con nosotros. Todavía hay una persona en la Embajada de México en Perú que hoy está resguardada por Brasil, dada el rompimiento de las relaciones, que está esperando un salvoconducto para poder venir a México.